Vamos a dar inicio entonces a la audiencia de debate en la causa 2504. Mi nombre es Pablo Bertuzzi, integro el Tribunal Oral Federal 4 junto a la doctora María Gabriela López Iníguez y el doctor Guillermo Costabel, y se encuentra actuando como juez sustituto el doctor Jorge Gorini, integrante del Tribunal Oral Federal número 2. En cuanto a la presencia de las partes, quiero corroborar personalmente si están todos. En primer término, se encuentra presente el imputado Amado Boudou junto a su defensor Eduardo Durañona. Está también presente el imputado José María Núñez Carmona junto al doctor Matías Molinero. El imputado Alejandro Van den Broele junto con la defensora oficial, la doctora Paola Biliani. Nicolás Chicone junto a los defensores Ricardo Sanjian y Edgardo Schiavone. ¿Sí? César Guido Forcieri junto al doctor Pablo Slominski y la doctora Laura González. Y Rafael Resnick Brenner con el doctor Iesi y el doctor Cristian Poletti. Mencioné a todos, ¿verdad? Los imputados. Por otro lado, está presente el señor fiscal general, el doctor Colombo, Marcelo Colombo, el doctor Sergio Rodríguez, fiscal nacional de investigaciones administrativas, y el doctor Santiago Yeravide, también de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. En cuanto a las querellas, advierto que está presente el doctor Marino Federici, que es presidente de la Unidad de Investigación Financiera, y acá está asistido con el patrocinio de la doctora María Eugenia Talarico, el doctor Gustavo Facundo Horaci y Mariela Simolay. Y por la Oficina Anticorrupción están presentes los doctores Hernán Matías Rey y Natalia Soledad Pereira. ¿Bien? Bueno, corresponde a continuación por secretaría, previo a eso, perdón, se ha producido hoy, temprano, a primera hora, una sustitución de la defensa del señor Van den Broele y designó a la señora defensora oficial, que presentó por secretaría un pedido de suspensión de la audiencia de debate. Brevemente, la defensora estima que ha sido designada en el día de la fecha y que requiere un tiempo prudencial como para tomar contacto con el expediente y que se le asigne también el tiempo necesario para el ejercicio de la defensa. Bien, el tribunal no va a hacer lugar a la suspensión del juicio a prueba en consonancia con las disposiciones del artículo 112, sin perjuicio de garantizarle entre esta audiencia y la que prosiga el tiempo prudencial que estime pertinente el tribunal para que pueda ejercer debidamente ese derecho. Bien, voy a hacer protesta, recurrir en casación y voy a introducir el caso federal. Gracias. Bien, se tiene presente esa reserva. Bien, correspondería entonces pasar lectura por secretaría de la parte sustancial del requerimiento de elevación a juicio del Ministerio Público y de las querellas. Así que comenzamos. En primer lugar, se va a dar lectura a determinadas partes del requerimiento de elevación a juicio de la Fiscalía y luego se hará mención a las calificaciones legales propuestas por las querellas. A foja 7.873 a 7.995, el doctor Jorge Felipe Dilelo, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 1, formuló requerimiento de elevación a juicio en el marco de la causa 1302/12 respecto de los imputados Amado Boudou, José María Núñez Carmona, Alejandro Paul Van den Broele, Nicolás Tadeo Chicone, Rafael Resnick Brenner y César Guido Forcieri, cuyas condiciones personales detalló en el punto segundo de su requisitoria, de fecha 18 de agosto de 2016, presentada en el juzgado en esa misma jornada. A continuación se dará lectura a los puntos 3, 6 y 9 de ese requerimiento. Tercero, relación de los hechos. Las presentes actuaciones se iniciaron en virtud de la denuncia efectuada por Jorge Luis Vitale con fecha 10 de febrero del año 2012 contra Amado Boudou y o quien resultase responsable por los delitos de violación de deberes de funcionario público, negociación incompatible con la función pública y malversación de caudales públicos, previstos en los artículos 248, 260 y 265 del Código Penal de la Nación.
En aquella recordó las manifestaciones que Laura Muñoz, ex mujer de Alejandro Van den Broele, efectuara ante distintos medios periodísticos, en donde afirmara que el nombrado era testaferro de Amado Boudou, el entonces vicepresidente de la Nación. También, el día 9 de febrero del citado año, Ricardo Monner Sanz se había presentado en la Procuración General de la Nación para denunciar que en medios radiales y escritos 3 periodistas se ocuparon de lo que podía implicar un quehacer impropio del vicepresidente de la Nación, ya que surgiría vinculado con una empresa que mantenía relación comercial con el Estado Nacional. Por otra parte, el día 14 de diciembre del año 2011, Jorge Orlando Pacífico efectuó una denuncia contra Alejandro Van den Broele, Jorge Enrique Capirone, Pablo Jorge Amato, Héctor y Nicolás Chicone por la comisión de los delitos previstos en los artículos 256, 258 y 265 del Código Penal y el delito de lavado de activos relacionado con la compra de los créditos necesarios para el levantamiento de la quiebra de Chicone Calcográfica, obteniendo un indebido plan de pagos de la AFIP. Concretamente, Pacífico expresó: tomé conocimiento de esos delitos de acción pública por una conversación y a lo que surge de Internet Google. 1. Que la empresa Diol Fund, en adelante TOF, compradora de la quiebra de Chicone Calcográfica, resulta ser la pantalla de la familia Chicone y de una o varias personas políticamente expuestas, textual la palabra utilizada en la charla informal que escuché, alto funcionario del Gobierno Nacional, para recuperar la empresa antes fallida. 2. Utilizando las influencias de ese desconocido personaje político, consiguieron que la AFIP-DGI otorgase a la empresa fallida un plan de pagos de 108 cuotas de la deuda fiscal que era de alrededor de 230 millones de pesos por fuera de cualquier marco legal. También indicó que los denunciados necesitaron la venia de un alto funcionario del gobierno e insistió en que todo lo dicho podía ser probado a través de Internet y de los autos Chicone Calcográfica sobre quiebra que tramitaba ante el Juzgado Nacional en lo Comercial número 8. A partir de los hechos puestos en conocimiento, se efectuaron diversas medidas de prueba destinadas a su comprobación. Todas las diligencias realizadas en las presentes actuaciones se orientaron a establecer la actividad que habría desarrollado Alejandro Van den Broele y Sergio Gustavo Martínez, de quien se solicitara su indagatoria con fecha 6 de febrero de 2014, reiterándose el 18 de julio de ese año y el 17 de diciembre de 2015, quienes en su carácter de miembros del directorio de la firma Diol Fund habrían adquirido la empresa Chicone Calcográfica, luego Compañía de Valores Sudamericana, CBS, declarada en quiebra, con fondos cuyo origen se presume ilícito y a la postre continúan siendo materia de investigación según lo dispuesto a Fojas 5813 a 17 y requerido por esta parte oportunamente a Fojas 4925 a 31 y luego a Fojas 7621 a 28. Tal adquisición tenía la ultraintención de lograr la contratación con el Estado Nacional para la producción de billetes de curso legal, y para ello el licenciado Amado Boudou, por entonces ministro de Economía de la Nación, se interesó en esa operación junto a su socio comercial, José María Núñez Carmona. Para concretar la maniobra, los nombrados requirieron la colaboración de distintas personas que fueron investigadas en estas actuaciones. Algunos de ellos fueron indagados y se encuentran sus conductas en condiciones de ser elevadas a juicio. Ellos son Nicolás Tadeo Chicone, uno de los dueños de la calcográfica, Resnick Brenner, jefe de asesores de la Administración Federal de Ingresos Públicos en adelante AFIP, y César Guido Forcieri, jefe de gabinetes de asesores del Ministerio de Economía de la Nación. Otros que también forman parte fundamental de la maniobra investigada están a la espera de ser escuchados en los términos del artículo 294 del Código Procesal Penal, según lo solicitara esta parte. Ellos son Pablo Jorge Amato, abogado de la familia Chicone, director de Compañía de Valores Sudamericana y asistente a varias de las reuniones que conforman el plexo probatorio de la presente causa. Jorge Enrique Capirone, vicepresidente de CBS, Máximo Eduardo Lanusse, presidente de CBS, Sergio Gustavo Martínez, socio de TOF, Ricardo Chegaray, titular de la AFIP al momento de los hechos, y aquellos quienes prestaron colaboración fundamental para la concreción de la maniobra dentro de la Sociedad del Estado Casa de la Moneda: Katia Soledad Aura, presidente al momento de los hechos, Juan Luis Biasín, quien fuera gerente de compras y contrataciones, y Analía Istueta, quien fuera jefa del área de importaciones. Este grupo de imputados, con su participación particular en cada etapa de la maniobra, fueron parte esencial para concretar los actos necesarios para el levantamiento de la quiebra de la firma, con el objetivo de obtener un certificado fiscal para contratar con el Estado Nacional la elaboración de los billetes de curso legal. Efectivamente, el hecho imputado se desarrolla en una trama que involucrará a los diversos actores del proceso y revelará los distintos momentos de un itinerario criminal que funda la finalidad delictiva mencionada. La maniobra tiene 3 ejes fácticos, algunos temporalmente paralelos y en otros casos sucesivos. El primero son las acreditadas reuniones que mantuvieron tanto el ex vicepresidente Amado Boudou, Núñez Carmona y Nicolás Chicone, como también el resto de la familia Chicone. Efectivamente, existen indicios suficientes para presumir que con fecha 26 de julio del año 2010, Guillermo Reinwick, a través de un vecino suyo, Guillermo Bianco,
quien en ese entonces era gerente del canal televisivo Telefe, daba inicio a una serie de intercambios telefónicos que culminarían en la concreción de diferentes reuniones que, según los entrecruzamientos de llamados y las declaraciones recibidas en la causa, tuvieron su escenario en el Hotel Hilton, en el restaurante Vice de las oficinas de Telefe y en el bar iFresh Market, entre julio y septiembre del año 2010. En dichos encuentros se comenzaba a idear toda la maniobra destinada a adquirir la fallida Chicone Calcográfica, quiebra decretada con fecha 15 de julio de 2010, con el objeto de un posterior salvataje de la empresa y contratación con el Estado, convirtiéndose en la única firma capaz de imprimir nada menos que el papel moneda de la República Argentina. Específicamente en las reuniones de las oficinas de Telefe, el día 29 de julio, y en el local iFresh Market de Puerto Madero, el día 1 de septiembre, fue Amado Vudú quien actuó personalmente junto a José María Núñez Carmona y Nicolás Tadeo Chicone, siendo estos últimos los que protagonizaron los restantes. Luego de la reunión del 1 de septiembre es cuando entra en juego la firma TOF, como única posible cara visible de los negocios que el funcionario no podría concretar por sí, ni a través de una persona que, como Núñez Carmona, era fácilmente vinculable a él. Recuérdese que TOF fue adquirida por Alejandro Van den Broele en el año 2009, cuando hasta esa fecha no había registrado actividad alguna. Fue contratada por la provincia de Formosa para llevar a cabo la reestructuración de su deuda, aprobándose dicha reestructuración mediante una adenda suscripta por el entonces ministro de Economía, Amado Vudú, en marzo del año 2010. Formosa abonó por los servicios de TOF la suma de 7.667.161 pesos. En razón de la irregularidad enunciada, se inició la causa número 103/12 para luego transformarse en la 8.999/12, que actualmente se encuentra en trámite conexa a las presentes actuaciones, en la que se encuentra sujeto a investigación los detalles de la maniobra aludida. Sin perjuicio de ello, no deja de ser un indicio suficiente del vínculo existente entre TOF y Amado Vudú. Continuando con el relato de las reuniones que iniciaron las negociaciones, tanta confianza brindó Amado Vudú a Héctor Chicone que ese mismo día, luego de la reunión en el restaurante iFresh Market, que ambos protagonizaran el día 1 de septiembre, por la tarde accedió a firmar el acuerdo a través del cual se dio su paquete accionario a TOF, no sin antes negociar que se les pagara además la suma de $50.000 mensuales a cada una de las familias Chicone. De esta forma, se determinó que Vudú y Núñez Carmona negociaron la adquisición de la calcográfica, a través del cual la familia Chicone cedía el 70% de las acciones, en tanto TOF lograra el levantamiento de la quiebra, la aprobación del plan de pagos de la deuda fiscal y la inyección de capitales para recuperar su productividad. Aquí comienza el segundo eje de la maniobra. Para dar cumplimiento al acordado, luego de acceder al control de la empresa, era necesario restablecerla y hacerla pasible de ser contratada por el Estado Nacional. Para ello había que realizar las gestiones pertinentes para el levantamiento de la quiebra decretada por el Juzgado Nacional en lo Comercial número 8, Secretaría número 15, en el expediente caracterado Chicone Calcográfica sobre concurso preventivo. Recuérdese que en los autos números 81.229 del registro del Juzgado Comercial número 8, Secretaría número 15, a cargo del doctor Javier Cosentino, específicamente el día 12 de julio del año 2010, la doctora María Laura Antola, en representación de la FIP, solicitó la declaración de quiebra de Chicone Calcográfica, oportunidad en la cual se formuló una propuesta de continuidad de la explotación, todo ello con la finalidad de resguardar los derechos de los trabajadores y su fuente de trabajo. Asimismo, el Estado Nacional propuso su intervención al juez de la causa, haciéndose cargo por absorción de la totalidad del personal de la empresa y de las maquinarias de impresión, quedando el resto del activo para la empresa, mientras dure la explotación de la misma. Confrontar fojas 8.242 del expediente de concurso preventivo. Como consecuencia de ello, el día 15 de julio del año 2010, el juez comercial resolvió declarar la quiebra de la empresa. Posteriormente, el 26 de agosto del mismo año, Olga Chicone, presidente de la fallida, presentó un escrito al doctor Ricardo Echegaray manifestando su intención de solicitar a su señoría proceder al levantamiento de la quiebra que pesa sobre la misma mediante un aporte de capital a efectuar por los señores accionistas a efectos de la total cancelación de los pasivos concursales ya verificados junto con la cancelación de los gastos causídicos de dicho proceso, siendo que en dicho proceso, entre los activos de la fallida, obran créditos a cobrar por ante la Policía Federal Argentina y entre otros entes u organismos del Estado Nacional, para lo cual era necesario contar con una carta de conformidad con el pedido de levantamiento sin trámite del estado de quiebra de mi representada, que será presentado por ante el juzgado interviniente en dichos autos el día martes 31 de agosto. Confrontar el expediente mencionado. 2 meses más tarde, y contando únicamente con la nota presentada ante el fisco, en que se expresaba la intención de sanear el pasivo y su compromiso para acogerse a cualquier plan que la FIP les concediera, dicha entidad cambió su posición y prestó conformidad con el levantamiento de aquella. Así, la doctora Antola, en representación de la FIP, el 31 de agosto de 2010, presentó un escrito en el Juzgado Comercial número 8,
manifestando que de materializarse la propuesta de la fallida judicialmente, la AFIP manifiesta su voluntad de otorgar un plan de facilidades de pago amplio conforme a Resolución General AFIP 970/01 y sus modificaciones, adjuntando copia de la presentación de Olga Chicone. El día 1 de septiembre de ese mismo año, Alejandro Paul Van den Broele, en calidad de presidente de la firma TOF, se presentó ante el mencionado juez comercial, denunciando la cesión a su favor de todos los créditos concursales de Chicone Calcográfica y expresando su conformidad con el levantamiento de la quiebra a favor de la quebrada. Y el 3 de septiembre de 2010, TOF depositó en el expediente de la quiebra la suma de 567.000 pesos en concepto de honorarios impagos a la sindicatura. El 7 de septiembre de 2010, Miguel Castellanos, director de la firma London Supply y conocido desde la infancia de Núñez Carmona, Vudú y Van den Broele, a través de su empresa, ordenó la transferencia de 1.800.000 pesos a la cuenta del fuero comercial. Si bien en un primer momento la aceptación solicitada por Olga Chicone fue condicionada por la FIP a la presentación de un plan de pagos, 2 días más tarde y previo dictamen del síndico reclamando una aceptación sin restricción alguna, el organismo emitió la solicitud de su acreedor de manera incondicional. Ello con fecha 16 de septiembre de ese mismo año. La FIP manifestó que, atento al compromiso asumido por la fallida mediante actuación SIGEA número 13288-1134-2010, mi mandante presta expresa conformidad en forma incondicional con el levantamiento de la quiebra decretada en autos. Confrontar fojas 9696 del expediente comercial citado. Finalmente, el día 24 de septiembre del año 2010, el juzgado resolvió disponer el levantamiento de la quiebra, no sin antes considerar cuanto menos llamativa la postura evidenciada por la FIP en la causa, modificando su criterio en breve lapso en lo atinente al otorgamiento de facilidades para el pago, lo que debió haberse hecho en su momento a fin de evitar las consecuencias que finalmente desembocaron en este resolutorio. Ver fojas 9803 del expediente de quiebra. Sobre este punto es importante destacar los fundamentos vertidos por el mencionado magistrado, en cuanto consignó que la Administración Federal de Ingresos Públicos solicitó a Fojas 495 del incidente que se decrete la quiebra de la concursada como consecuencia del incumplimiento de la intimación de pagos dispuestas a Fojas 496. Ordenada la intimación correspondiente, la concursada se presentó y acreditó la presentación efectuada ante el organismo recaudador a efectos de regularizar la deuda reclamada. Conferido el traslado al acreedor de dicha presentación, éste le contestó. En esa decisión, el Fisco Nacional denegó el plan especial de pago solicitado por Chicone Calcográfica. De lo hasta aquí expuesto, se advierte que intimada la concursada a cancelar el crédito reconocido a favor de la Administración Federal de Ingresos Públicos, ésta pretendió acogerse a un plan de facilidades de pago, pretensión que fue rechazada en sede administrativa. Confrontar el expediente de la quiebra. Ello expone el llamativo manejo irregular de las decisiones administrativas adoptadas por los funcionarios de la FIP durante el proceso que se llevó a cabo para el levantamiento de la quiebra de la empresa y su posterior adecuación a un plan de facilidades de pagos, ya que era notoriamente llamativo que desde el año 2003, fecha en la cual se inició el concurso de Chicone, era solicitado ese beneficio y el mismo no era admitido ni concedido por el organismo. De esta forma, la FIP varió en un breve plazo y sin ninguna razón evidente su admitida táctica fiscal de solicitar la quiebra de la empresa en procura de satisfacer sus acreencias. Véanse declaraciones testimoniales de Guillermo Michel, subdirector general de Coordinación Técnico-Institucional de la FIP, a Fojas 2216 a 22, Sergio Flossi, en su calidad de director de operaciones de grandes contribuyentes nacionales, a Fojas 5418 a 22, y del mismo señor administrador federal, quien señaló a Fojas 2845 y vuelta, que el pedido de quiebra de la calcográfica se enmarcó en una estrategia de recaudación, la cual apuntó a instar el pago de las contribuciones que se encontraban en una situación crítica en lo que respecta al pago de sus obligaciones tributarias. No solo alcanzaba con levantar la quiebra de la empresa, sino que debía también obtenerse la posesión de la misma, teniendo en cuenta que la firma Volt, sociedad anónima, había obtenido un contrato para la explotación de la planta por el término de un año, otorgado por el juez de la quiebra. En función de ello, en diciembre de 2010, Volt recibió una sanción de la Secretaría de Comercio en la que se dispuso el cese de la vigencia del contrato de arrendamiento que el juez de la quiebra había otorgado con fecha 25 de agosto de 2010. Y además de ello, una multa diaria de 15.000 pesos por cada día de demora en el desalojo. En junio de 2011, Volt abandonó la planta en circunstancias que aún son materia de investigación en los testimonios formados en la presente causa, debiéndose destacar que existieron reuniones entre los directivos de Volt y Núñez Carmona, en las que este último se habría presentado como la persona de confianza de Amado Vudú y habría advertido sobre la influencia del Estado en la toma de posesión de la empresa. Por otra parte, y continuando con la intervención imputada de los miembros de la FIP, si bien se había obtenido sospechosa conformidad del ente para el levantamiento de la quiebra, existiendo vía libre para que la Casa de la Moneda no tuviese más alternativa que contratar la capacidad productiva de Chicone Calcográfica,
esta vía libre se otorgó en circunstancias que conforman el tercer eje de la maniobra, existía un último detalle que resolver. La empresa necesitaba contar con un certificado fiscal que la autorizara a contratar con el Estado Nacional, y para ello resultaba esencial regularizar la deuda con el organismo recaudador. Así se solicitó un plan de pagos que, a efectos de hacerlo posible para la interesada, suponía la quita de capital e intereses. Con fecha 14 de octubre del año 2010, la señora Alba Chicone realizó una nueva presentación en la FIP, solicitando una quita sobre el total de la deuda hasta la fecha, correspondiente a los intereses, multas y honorarios, y un plan de facilidades de pago en los términos del artículo 32 de la Ley 11.683 sobre el monto remanente del total de la deuda hasta la fecha del presente, es decir, sobre el capital histórico nominal, ya sea este concursal, en el momento de 42.990.846 pesos con 49 centavos y el falencial en el monto de 19.723.322 pesos con 87 centavos, arrojando un total de 62.714.169 pesos con 36 centavos, pagaderos en 20 cuotas anuales consecutivas de 3.135.708 pesos con 47 centavos sin interés. Confrontar expediente CUDAP, expediente S01-041-3101 del 2010 del Ministerio de Economía. El jefe de asesores de la FIP, Rafael Resnick-Brenner, libró un oficio al administrador federal, Ricardo Echegaray, manifestando que era un presupuesto fundamental para el levantamiento de la quiebra el consentimiento pleno y no condicionado que brindó la Administración Federal, siendo que uno de sus principales clientes era el propio Estado. Asimismo, agregó que sin perjuicio de las potestades que correspondan a la Administración Federal acerca de la petición formulada, resultaría menester obtener del Ministerio de Economía y Finanzas el temperamento que considera menester aplicar a la cuestión, recomendando, por consiguiente, remitir los actuados al Ministerio de Economía y Finanzas con el objeto de obtener del mismo el temperamento a seguir acerca de la petición efectuada. En consecuencia, el doctor Echegaray remitió el expediente al Ministerio de Economía y Finanzas de ese entonces, al ministro, licenciado Amado Boudou, requiriendo expresamente que ponga en conocimiento de esta Administración Federal cuál debe ser el temperamento a seguir acerca de la petición formulada y los montos propuestos, sin perjuicio de las competencias respectivas y las formas ulteriores de instrumentación que podrían resultar adecuadas para la cuestión. Dicho temperamento será determinante en el trámite que se lleve adelante acerca del tema. Dictamen de fecha 25 de octubre de 2010 en el mencionado expediente de AFIP. Previo a la intervención de Amado Boudou, se expidió al respecto el doctor José Luis Capdevila de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, quien sostuvo: es opinión de esta asesoría que no corresponde a este ministerio dar instrucciones a la AFIP sobre el curso de acción que debe aportar con relación al pedido efectuado por Chicone Calcográfica, por tratarse de una competencia propia de ese organismo, respecto de la cual la legislación vigente no prevé la intervención en la necesidad de autorización o convalidación por parte de este ministerio. Asimismo expresó: es claro que la petición formulada por Chicone Calcográfica responde al ámbito de competencia propio de AFIP, más allá de si es posible o no hacer lugar a lo solicitado. Se trata del tratamiento de créditos y concesión de planes de facilidades respecto del pago de tributos, cuyo cobro se encuentra asignado a ese organismo y en general vinculados a litigios en los cuales ha intervenido AFIP. Confrontar expediente AFIP ya citado. En este sentido, el entonces ministro de Economía contestó mediante nota número 154/10 que el ejercicio de las competencias propias de ese organismo en el sentido de permitir la continuación de la empresa concursada dentro de las atribuciones legalmente conferidas al ente recaudador y sin mengua del interés fiscal cuya tutela constituye su responsabilidad primaria, responde a los lineamientos políticos generales de este gobierno, dadas las fuentes de trabajo generadas por la empresa y su importancia estratégica. Confrontar el expediente citado. Este plan de pagos ilegal, en tanto pretendía que la AFIP renunciara a la obtención integral de su crédito como prescribe la ley, fue sustanciado por el jefe de asesores del citado organismo, doctor Rafael Resnick-Brenner, quien además aconsejó que el expediente recorriese un trámite desconocido hasta el momento, siendo el nombrado quien propuso consultar al ministro de Economía acerca de la procedencia del pedido. De esta forma, y luego de que Núñez Carmona y Guido Forcieri, jefe de asesores del Ministerio de Economía, se reunieron con Resnick-Brenner, le tocaría a Amado Boudou su intervención en el pedido. Por último, el entonces administrador federal, Ricardo Echegaray, denegó el plan pedido por Olga Chicone, señalando que debía ajustarse a las disposiciones de la normativa de la AFIP establecida por la resolución número 970/01. De esta manera debía efectuarse una nueva solicitud de plan de pagos, que finalmente efectuó Alejandro Van den Broele con fecha 14 de noviembre de 2011, siendo aprobado con fecha 25 de noviembre de ese año en un trámite ultra rápido por el organismo recaudador y luego de que Amado Boudou se convirtiera en vicepresidente de la Nación. Se otorgó la concesión de certificado fiscal para contratar con el Estado con fecha 13 de diciembre de 2011, lo que permitió a la empresa, convertida en Compañía de Valores Sudamericana, suscribir con la Casa de la Moneda el día 16 de abril del año 2012
un contrato para la impresión de 410 millones de billetes. Eso a pesar de que aquel plan de pagos indebidamente no contemplaba la totalidad de los intereses que la empresa deudaba a la FIP. Simultáneamente, y como tercer eje de la maniobra, era necesario asegurar a futuro los negocios que concretaría la empresa, la impresión de billetes que el país incesantemente demandaba a niveles cada vez más altos. Aquí apareció una nueva intervención de Amadou Boudou en su calidad de ministro de Economía. En esta ocasión, a través de la intermediación de su jefe de asesores, César Guido Forcieri. Según la prueba reunida en autos, se logró determinar que el nombrado fue el encargado de comunicar al presidente de la Casa de la Moneda, Ariel Revelo, que no iba a obtener el aval para lograr el financiamiento para la reestructuración de la dependencia oficial a su cargo, a fin de satisfacer la creciente demanda de billetes, interrumpiendo una licitación que venía tramitando del año 2009 a través de la licitación pública 58/09, desde el mes de junio del año 2009 hasta el mes de octubre del año 2010, iniciada en la Casa de la Moneda para adquirir el equipamiento integral para la producción de billetes, donde se calculó una inversión de 521.723 pesos con 160 centavos, aprobada en agosto del año 2009 por la Dirección Nacional de Inversión Pública del Ministerio de Economía de la Nación, y se truncó en aquella comunicación. Cabe destacar que si el proceso licitatorio culminaba en la compra de nuevas máquinas que permitieran el autoabastecimiento de la producción de la totalidad de las demandas de billetes del Banco Central, la Sociedad del Estado Casa de la Moneda no tendría necesidad de contratar a una empresa privada para llevar a cabo esa tarea. Así fue que con fecha 2 de noviembre de 2010, a pocos días que se modificara la composición accionaria de TOF, se corrió vista la Gerencia de Administración y Finanzas de Casa de la Moneda y al día siguiente esa gerencia informó que no se contaba en el presente o futuro inmediato con los fondos suficientes para constituir una carta de crédito por el total de la inversión. Se dejó sin efecto la licitación y se ordenó desglosar el requerimiento de compra. De esta forma, Amadou Boudou fue interesándose directa e indirectamente distintos espacios, aunque siempre bajo su órbita, en favor de dejar el camino libre para que la empresa, ahora él vinculada a través de TOF, pudiese obtener los negocios necesarios para ver recuperada toda su capacidad económica. En resumen, el propio Boudou o sus intermediarios, Núñez Carmona, Van den Broele, Forcieri, irían haciendo su aparición en pos de la recuperación de la planta y la obtención de la ansiada contratación con el Estado Nacional, empezando a transitar el camino del plan trazado con las reuniones desarrolladas entre los diputados en los meses de julio y septiembre de 2010, y principalmente las acontecidas entre los días 1 y 2 de septiembre, en la que los hermanos Nicolás y Héctor Chicone finalmente cedieron su parte de las acciones a The Old Fund. Sexto, calificación legal de los hechos enunciados. La compleja maniobra desplegada por los imputados, que se describiera en el apartado anterior, encuentra subsunción típica en lo normado por el artículo 265 del Código Penal de la Nación, como así también en los artículos 256 y 258 del mismo plexo normativo. A los fines de explicar las razones que llevaron a esta parte a analizar el hecho a la luz de estas normas, es que corresponde en primer lugar describir los elementos objetivos de los tipos penales en cuestión y ver hasta qué punto las conductas desplegadas por los imputados se adecuan jurídicamente a lo establecido en el Código Penal. En primer lugar, se le otorgará significación jurídico-penal a las acciones que desplegara Nicolás Chicone, quien a través de su yerno, desvinculado de la investigación, se contactó con Amadou Boudou, por entonces ministro de Economía de la Nación, para realizar un salvataje de la empresa Chicone Calcográfica, que había sido declarada en quiebra con fecha 15 de julio de 2010 por el Juzgado Nacional en lo comercial número 8, Secretaría número 5, en el expediente caratulado Chicone Calcográfica sobre concurso preventivo. En el marco de esta negociación, Amadou Boudou, junto a José María Núñez Carmona y Alejandro Van den Broele, acordaron materializar ese salvataje que implicaba no solo el levantamiento de la quiebra, la aprobación de un plan de pagos de la deuda fiscal, la inyección de capitales para recuperar su productividad, sino que también lograrían finalmente apropiarse de la empresa y obtener una contratación con el Estado Nacional para la fabricación de papel moneda. Para esto acordaron entre las partes que la familia Chicone cedía el 70% de las acciones a la firma TOF, cuyo titular era Van den Broele, no sin antes negociar que se les pagara además la suma de $50.000 mensuales a cada uno de los Chicone. Este plan delictivo involucra a Amadou Boudou, Alejandro Van den Broele, José María Núñez Carmona y Nicolás Chicone, y sus conductas se subsumen en los artículos 256 y 258 del Código Penal. El artículo 256 prescribe: será reprimido con reclusión o prisión de 1 a 6 años e inhabilitación especial perpetua el funcionario público que por sí o por persona interpuesta recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones. El denominado cohecho pasivo es un delito especial propio, ya que únicamente puede ser cometido por un funcionario público en los términos del artículo 77 del Código Penal, párrafo 3º,
salvo que se trate de un miembro del Poder Judicial o del Ministerio Público que se desplaza la figura a lo normado por el artículo 257 del Código Penal. Por ello entendemos que nuestro caso concreto es Amadou Boudou, quien fuera al inicio de la comisión de los hechos, ministro de Economía y posteriormente vicepresidente de la Nación, el que reviste la calidad de funcionario público exigida por la norma y al que se le impute el carácter de autor de la maniobra investigada. Esta afirmación se funda en lo expresado anteriormente en la valoración, en tanto se encuentra probado que el nombrado, con la activa participación como interpuestas personas de Van den Broele y Núñez Carmona, habría recibido el 70% de las acciones de Chicone Calcográfica a cambio de sanear la empresa y obtener el certificado fiscal para contratar con el Estado Nacional. La acción típica admite dos modalidades conectadas subjetivamente con una acción, retardo u omisión de carácter funcional. Confrontar, buen padre Jorge, delitos contra la administración pública, se citan datos de la editorial. Una de ellas da cuenta del funcionario que recibiere dinero o cualquier otra dádiva, y la segunda modalidad comisiva aparece bajo la forma del funcionario que acepta una promesa directa o indirecta. En el caso en estudio se ha comprobado, con el grado de probabilidad que requiere esta etapa, que Amadou Boudou, Núñez Carmona y Van den Broele actuaron de manera coordinada con el fin lícito propuesto, recibiendo la dádiva que consistió en el 70% de las acciones de la firma investigada, todo ello en miras de un interés propio. Por lo tanto, el accionar se subsume a la primera modalidad anunciada en el tipo objetivo del delito en cuestión. Siguiendo a Carlos Creus en su obra Delitos contra la Administración Pública, se citan datos de editorial, el objeto que el funcionario recibe puede ser dinero o cualquier otra dádiva. Respecto a la dádiva, es decir, el objeto del delito, se ha discutido en la doctrina si necesariamente debía tener contenido patrimonial. Nos inclinamos por una tesis amplia en tanto cuanto se negocia una entrega a cambio del dictado u omisión funcional, aunque no posea valor económico lo que se da, constituye una venalidad por parte del funcionario público que no puede quedar al margen de la punibilidad. Confrontar Baigún David, Zaffaroni Eugenio, Código Penal y normas complementarias, se citan datos. Por otro lado, entendemos que la dádiva, si bien no requiere ser necesariamente proporcional al acto esperado, debe ser idónea para actuar como motivadora de la conducta del funcionario, extremo por demás probado en autos. Por ello, el monto de las acciones transferidas a la firma TOF cumple con el requisito exigido por la norma. Respecto al vínculo de las interpuestas personas con el autor, se encuentra probado en autos el vínculo social y comercial que unía a Boudou con su amigo de toda la vida, Núñez Carmona, quienes formaban parte del directorio de varias empresas cuyos emprendimientos habían ideado de manera conjunta. Por otro lado, según se explicará en el apartado relacionado con la valoración, la prueba reunida permitió vincular no solo a Núñez Carmona con Van den Broele, véanse las declaraciones de este último, en las que reconoce una relación de amistad con Núñez Carmona, y el vínculo de ambos comercial con Sergio Martínez y Juan Carlos López, a quienes esta parte solicitó citar en los términos del artículo 294 del Código Procesal, con fecha febrero de 2014, julio de 2014 y diciembre de 2015, sino a este último con Amadou Boudou. Véanse los elementos que acreditan que Van den Broele vivió en el departamento de Juana Manso número 740, propiedad de Boudou, y que fuera este último el que facilitara la contratación de TOF adquirida por Van den Broele para realizar la reestructuración de la deuda de la provincia de Formosa, y con la empresa TOF que fuera el instrumento utilizado para lograr el objetivo prometido a los corruptores. La prueba reunida permitió corroborar que tanto Núñez Carmona como Boudou eran los verdaderos responsables de la gestión de TOF y Van den Broele era un empleado de ellos, la persona visible del negocio. Por ello es posible afirmar que actuaron ambos con el consentimiento del autor del hecho. Respecto a Van den Broele y Núñez Carmona, nos encontramos frente al caso en que el funcionario actuó por interpósita persona, es decir, que los nombrados actuaron en nombre e interés de Amadou Boudou, siendo además quienes ejecutaron parte de los actos y negociados típicos de este cohecho, resultando partícipes necesarios del delito imputado. Para dar por completa la subsunción típica de la conducta de los nombrados con el tipo penal del artículo 256, se debe analizar el elemento subjetivo del tipo penal. El cohecho pasivo es un delito doloso, de dolo directo. El aspecto subjetivo del delito se conforma con el conocimiento por parte del funcionario y la voluntad de actuar en función del acuerdo venal, al recibir el dinero del soborno o aceptar la promesa directa o indirecta del tercero corruptor, en el marco de un verdadero pacto ilícito que compromete la actividad de aquel. En este aspecto, existen indicios suficientes para afirmar que el autor del delito y sus partícipes actuaron con el dolo que requiere la figura en cuestión. El conocimiento y la voluntad de realización de Amadou Boudou de los elementos objetivos del tipo penal se verifica en tanto él era uno de los verdaderos dueños de la firma TOF, la que a la postre recibirá el 70% de las acciones mediante la firma de un acuerdo de cesión de acciones, tal como se indicará anteriormente. Además, solo él, con su competencia funcional, era capaz de cumplir con la parte del trato que le correspondía a los imputados por el artículo 256, es decir, que su influencia era la que podía hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones, lo que después se verificará en autos, hechos que encuadran en el tipo penal del artículo 265 del Código Penal.
Por otro lado, el cohecho pasivo es un delito de acción bilateral o de codelincuencia necesaria, ya que requiere que alguien dé u ofrezca para que el funcionario reciba o acepte, formándose un acuerdo venal que da contenido al ilícito analizado. Creus, en su obra, dice que el acuerdo debe versar sobre hechos determinados y que constituyan hechos propios de la competencia funcional. El funcionario que acepta una promesa o recibe algo para asumir conductas abusivas, en cualquier ocasión que le toque actuar funcionalmente en uso de su competencia, aunque no esté determinada, no queda marginado del artículo 256, confrontar Creus en la obra ya citada. Entonces, inmerso en esta bilateralidad, se encuentran Nicolás Ciccone y su fallecido hermano Héctor, quienes ofrecieron la dádiva al funcionario público y a sus intermediarios para lograr un negocio que sea redituable para ambas partes. No se puede soslayar que de esta maniobra participó con una conducta que a la postre resultó socialmente adecuada Guillermo Reinwick, yerno de Nicolás, oficiando de intermediario entre su familia y una persona que conocía a Amado Udú, Gabriela M. Bianco. Así fue que la conducta que se le imputa a Nicolás Ciccone encuentra adecuación típica en el artículo 258 del Código Penal, que establece: será reprimido con prisión de 1 a 6 años el que directa o indirectamente diere u ofreciere dádivas en procura de alguna de las conductas reprimidas por los artículos 256 y 256 bis primer párrafo. El injusto de esta figura radica en la conducta típica y antijurídica del tercero que da u ofrece dádivas con la finalidad o en procura de que algún funcionario público haga, retarde o deje de hacer algo relativo a sus funciones. Si se tratara de un juez o de un magistrado del Ministerio Público, para que emitan, retarden, dicten u omitan dictar una resolución, fallo o dictamen en asuntos de su competencia. Confrontar, obra de Baigún y Zaffaroni ya citada. Las conductas tipificadas son las de dar u ofrecer dádivas. En este caso se le imputa a Nicolás Ciccone dar dádivas con la modalidad comisiva respectiva, destacándose en este caso que la acción desplegada por el agente obedeció a una determinación voluntaria y libre, contrario a lo sostenido por su defensa. Esta Fiscalía afirma tal hipótesis en razón a que la prueba reunida permitió desvirtuar el alegato del imputado, en tanto se habría visto presionado por el Estado Nacional para realizar el traspaso de sus acciones a la firma TOF. La quiebra de la empresa fue la razón principal por la que los imputados se acercaron a un funcionario público que pudiera, a través de su influencia, mejorar su situación concursal, comprobándose en autos que esa quiebra transitó por los caminos normales de cualquier empresa con tal deuda, no solo frente al fisco, sino que también frente a innumerables acreedores. El expediente del concurso de la empresa se inició unos 10 años antes del inicio de la maniobra investigada, confrontar legajo de copias de la quiebra de Ciccone, cuerpo 1, con lo cual resulta atribuible al gobierno imperante en ese momento los pesares sufridos por Ciccone Calcográfica. Por otro lado, si bien podemos suponer que las tratativas para conformar el acuerdo venal se realizaron en las reuniones entre los imputados, que pudieron verificarse ocurrieron los días 1 y 2 de septiembre del año 2010, todo culminó con la cesión de un porcentaje mayoritario de las acciones a la firma TOF, plasmado en el libro de directorio de Ciccone Calcográfica, con fecha 21 de octubre de 2010. Dicha cesión tenía como miras sanear la empresa, lograr hacerla nuevamente productiva y contratar con el Estado. Cuestiones que a los Ciccone les resultaba más que redituable, teniendo en cuenta el porcentaje de la empresa que conservaban y la suma mensual que habían acordado con los nuevos dueños de la imprenta. Con relación al tipo subjetivo de la figura, se encuentra corroborado en autos que Nicolás Ciccone actuó de forma dolosa, actuó con la finalidad concreta de entregar la dádiva al funcionario en procura o a cambio de que éste haga, retarde o deje de hacer algo relativo a sus funciones. Así, la doctrina exige que el sujeto activo actúe con voluntad de procurar el acuerdo venal, de concertar el negocio que le permita obtener los favores funcionales y con conocimiento de que entrega o compromete las sumas a manera de soborno, es decir, consciente de que realiza oblaciones indebidas. Este requisito se encuentra cumplido, en tanto como se explicara, Nicolás Ciccone conocía que estaba negociando con un funcionario público a fin de lograr un rédito respecto a la situación particular de su familia y de su empresa. También se requiere que el agente dé u ofrezca, inspirado o teniendo en vista actos futuros, confrontar obra citada de Baigún y Zaffaroni. En el hecho llevado a debate se encuentra probado que el imputado sabía que quien fuera ministro de Economía tenía la competencia funcional suficiente como para interceder tanto ante la FIP como ante la Casa de la Moneda, dos organismos que dependían de él, para lograr el fin último que habían acordado. En conclusión, respecto a la calificación jurídica enunciada, esta Fiscalía entiende que Amado Udú, en su calidad de funcionario público, fue el corrompido, siendo la máxima autoridad funcional de los entes en los que debía interceder para lograr tanto el levantamiento de la quiebra como la contratación con el Estado Nacional. Núñez Carmona fue brazo ejecutor en varias ocasiones, dentro y fuera del Estado, para asegurar las condiciones del pago, como así también llevar a cabo todos los acuerdos necesarios para cumplir con el propósito pactado. Y Alejandro Van den Broele fue el medio a través del cual resultó posible el tránsito de la dádiva a través de la firma TOF, y quien realizara todas las presentaciones con la finalidad de lograr el levantamiento de la quiebra, los pagos y transformar en económicamente rentable la empresa para todos, conductas que se adecúan al tipo penal del artículo 256 del Código Penal.
Por su lado, Nicolás Chicone, junto con su hermano y parte de su familia, según se solicitará en la extracción de testimonios de este dictamen, fue en quien dio la dádiva a través de la transferencia de las acciones a la firma TOP, de la que conocía la verdadera titularidad, es decir, que pertenecía finalmente a Amado Vudú, el único con incidencia política para revertir la penosa situación económica en la que se encontraba la empresa. De lo contrario, no habría efectuado tal cesión de derechos a una sociedad que no tenía actividad comercial conocida hasta el momento, no tenía empleados ni experiencia en la materia. Ahora bien, subsumida en los tipos penales adecuados, una parte de las conductas realizadas por los imputados antes nombrados corresponde dar significación jurídico-penal a todos los actos posteriores que se realizaran en miras de sanear Chicone Calcográfica, apropiarse de la misma, convertirla en CBS, lograr el certificado fiscal para contratar con el Estado y finalmente la contratación para la fabricación de papel moneda con la Casa de la Moneda. Estos hechos tienen íntima relación con lo descrito hasta el momento, pero encuentran otra adecuación típica distinta y específica, que es negociaciones incompatibles con la función pública, el artículo 265 del Código Penal. El mismo establece que será reprimido con prisión o reclusión de 1 a 6 años e inhabilitación especial perpetua el funcionario público que directamente o por persona interpuesta o por acto simulado se interesara en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo, y que esta disposición será aplicable a los árbitros, amigables componedores, peritos, contadores, tutores, curadores, albaceas, síndicos y liquidadores con respecto a las funciones cumplidas en carácter de tales, de conformidad con la redacción establecida por la Ley 25.188, publicada en el Boletín Oficial el 1 de noviembre de 1999. De la lectura del tipo penal se concluye que la acción típica consiste en interesarse. Su alcance y contenido son definidos cuando se adopta el criterio de interpretación del tipo penal acorde a las tendencias doctrinarias y jurisprudenciales actuales. En primer lugar, se debe entender como un delito de pura actividad, por lo tanto no se requiere, para considerar consumado el delito, que el funcionario público obtenga el interés buscado, es decir, la acción típica se dará por satisfecha cuando se demuestre que el funcionario actuó con tendencia beneficiante, con independencia del resultado final. Confrontar, Colombo, Marcelo, Honch, Paula, delitos en las contrataciones públicas, se citan datos de la editorial. Podemos interpretar la representación del interés como aquellos actos en que el autor tomara injerencia en las tratativas, condicionando interesadamente la voluntad negocial de la administración. Confrontar, Sanchinetti y Marcelo, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, se citan datos de editorial. Un funcionario público actúa interesadamente cuando condiciona la voluntad negocial de la administración por la inserción del interés particular, aprovechándose de la función pública que desempeña, lo que puede ser en cualquier momento, que dé cuenta que ese contrato u operación donde ha puesto de manifiesto esa injerencia aprovechadora le importa. Confrontar, Heglin, citado por Colombo, Marcelo en la obra citada. En síntesis, la sola actuación imparcial, infiel y no transparente del agente afecta total y acabadamente el objeto de tutela de la norma. Esta es la adecuación típica de las conductas investigadas en esta causa, en la que desde un principio se analizó el accionar de un funcionario público y el ejercicio de una influencia jerárquica sobre autoridades competentes para que se expidan de acuerdo con el interés buscado. Como se afirmara anteriormente, otro de los elementos importantes del tipo penal en análisis es la condición de que un funcionario se interese, no en cualquier contrato u operación, sino en uno que intervenga en razón de su cargo. Lo cierto es que en la práctica se observa con frecuencia que el funcionario, para asegurar los resultados de la negociación, usurpa funciones correspondientes a otro cargo, es decir, actúa fuera del marco de su competencia administrativa. Por lo tanto, no se debe restringir la interpretación a aquellas conductas que se produzcan solo en el marco de la competencia funcional del funcionario público, ya que se dejaría fuera de la adecuación al tipo numerosas conductas en las que el funcionario carece de la competencia necesaria desde el punto de vista interno, aunque la administración quede obligada frente a terceros. En este punto coincido con la postura que entiende que la adecuación queda satisfecha si el acto puede ser imputado a la administración desde el punto de vista externo, con absoluta prescindencia de las reglas internas de competencia. Esta postura se esbozó cuando al momento de exponer la valoración que hacía esta Fiscalía de la prueba reunida en función del hecho descripto, se afirmó que debía desacreditarse el argumento esbozado por la defensa de Amado Vudú en torno a que éste carecía de competencia funcional para influir en las decisiones de la FIP y por lo tanto su actuar era atípico. Sin perjuicio de haberse probado que existía una interdependencia entre ambos organismos, sostenemos que se corrobora la adecuación típica prescindiendo de las reglas internas de competencia. Téngase en cuenta que no puede soslayarse la declaración del subdirector general de Asuntos Jurídicos, Pablo Aguilera, quien afirmara sobre este punto, que cuando la cuestión excede el marco de competencia del administrador federal, tal vez pueda ir en consulta al ministro de Economía, porque la Subsecretaría de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía elabora la política fiscal y la FIP la ejecuta. Por ello hay interdependencia entre ambos organismos. Confrontar Fojas 5.447 y vuelta. También respecto a la relación funcional con el Ministerio de Economía, el contador Guillermo Michel, subdirector general de Coordinación Técnico Institucional de la FIP,
también se expidió sobre esta cuestión al prestar testimonio afirmando que el citado organismo efectivamente tiene una relación funcional con el Ministerio de Economía, agregando que se trata de una dependencia estructural. Lo que hace AFIP es ejecutar la política tributaria que delinea el Ministerio. Esto es en el sentido amplio de la palabra, porque ejecuta impuestos, tributos o gravámenes aduaneros y los recursos de la seguridad social. El delineamiento político es materia del Ministerio de Economía. Asimismo, precisó que la normativa que regula esta relación entre AFIP y el Ministerio está dada, por un lado, por la Ley de Ministerio y por otro, por el Decreto 618 del 97, y además por las normas específicas que tienen que ver con las actuaciones de los órganos administrativos. Esto es la Ley 19.549 y su decreto reglamentario. Concretamente, con el Ministerio de Economía existe una gran cantidad de actuaciones vinculadas a lo que hace la ejecución de las políticas tributarias delineadas por el Ministerio y que tiene que ejecutar la AFIP. Fojas 2215, vuelta. Continuando el análisis del tipo penal aludido, no se puede dejar de considerar otros elementos del mismo, que si bien no han generado grandes cuestionamientos de la doctrina, es importante tenerlos en cuenta al momento de efectuar la subsunción de las conductas en el delito descrito. Así, vemos que respecto al acto en el cual el funcionario debe centrar su interés, parte de la doctrina entiende que debe tratarse específicamente de un contrato u operación de la administración, confrontar Baigún y Zaffaroni en la obra citada. Respecto a esta interpretación, coincidimos con el Dr. Sanchinetti en consonancia con la jurisprudencia italiana al expresar que no debe realizarse una limitación del interés, sino que debe entenderse que alcanza la injerencia de cualquier interés para realizar este tipo penal. Sobre el contenido económico del acto de la administración, teniendo en cuenta que el artículo 265 del Código Penal castiga al que se interesara en miras de un beneficio propio o de un tercero en cualquier contrato u operación, se discute si el interés perseguido también debe tener naturaleza económica o se alcanza con la inserción de un interés particular cualquiera, en el marco de una operación económica. En este sentido, la norma, desde su literalidad, requiere que se persiga un beneficio en el marco de una operación económica, sin pedirnos que éste sea económico o patrimonial, confrontar Colombo en la obra citada. Por lo expuesto, entendemos que corresponde subsumir jurídicamente en este tipo penal las conductas descritas por los funcionarios públicos involucrados con diferentes grados de participación. Amado Boudou como autor de la maniobra, Resnick, Brenner y Guido Forcieri partícipes necesarios, resultando el resto de los imputados no funcionarios señalados partícipes también en diferente grado. Reseñados los elementos de la figura en cuestión, analizaremos la conducta de los funcionarios nombrados para efectuar la subsunción típica correspondiente. En primer lugar, respecto a Amado Boudou, sin dudas cumple con las características del sujeto activo, ya que éste requiere un funcionario público en los términos del artículo 77 del Código Penal y del artículo 1 de la Ley 25.188 de ética en el ejercicio de la función pública. Retomando lo afirmado anteriormente, analizando los elementos objetivos de la figura, la acción punible es la de interesarse en un contrato u operación en que el autor intervenga por razón de su cargo. Esto es, hacer prevalecer en dicha intervención un interés propio y particular, colocándose no solo como funcionario, sino al mismo tiempo como interesado, en miras de un beneficio propio o de terceros. La prueba reunida corroboró que Boudou intervino en varias negociaciones bajo su órbita funcional, abusando de su calidad de funcionario público jerárquicamente superior a las áreas de su influencia que torcieron el destino de la empresa Chicone Calcográfica. Así se encuentra verificado el desdoblamiento en la conducta de la gente que la figura requiere, actuando por un lado por razón de su función pública. El ministro de Economía era legalmente competente para interesarse en los destinos de una fábrica que hacía moneda de curso legal con el potencial suficiente como para contratar con el Estado. Y por el otro, como particular interesado en el contrato u operación de que se trata, habiéndose comprobado que Boudou tuvo al menos 2 encuentros con la familia Chicone, uno el 29 de junio de 2010 en las oficinas comerciales del canal Telefe y el otro el día 2 de septiembre en el restaurante Al Fresh Market de Puerto Madero, donde finalmente manifestó que quien se haría cargo de la relación con ellos sería Núñez Carmona, ya que era su persona de confianza. Véase declaraciones de testigos y el acta de Héctor Chicone con su firma certificada por escribano público. Por lo tanto, la materialización del interés se verificó en diferentes acciones realizadas por el imputado, las negociaciones aludidas que realizó en forma directa y también en forma indirecta mediante su socio comercial Núñez Carmona con los Chicone, la firma de la nota enviada a la FIP recomendando la concesión del plan de pagos que se correspondía con las políticas generales del gobierno, las acciones necesarias para poner en funcionamiento la planta y finalmente en la contratación directa de dicha empresa por parte del Estado Nacional, frenando a través de su funcionario de confianza Forcieri una licitación dispuesta en la Casa de la Moneda para la fabricación de billetes de curso legal. En el aspecto subjetivo, los involucrados no podían desconocer la contratación irregular que se estaba llevando a cabo, siendo Núñez Carmona y Van den Broele quienes participaron directamente de la apropiación de la firma Chicone, sabiendo que pasaría a adueñarse de la misma Amado Boudou. Este último tampoco podía desconocer que su accionar era incompatible con sus funciones, más allá de la normativa preexistente que prohibía este accionar. Artículo 13 y 41 de la Ley de Ética Pública
25.188 y el artículo 9 del decreto 436 del 2000 del régimen de contrataciones del Estado. Habiéndose subsumido a la conducta de Amado Boudou, Alejandro Van den Broele y Núñez Carmona, corresponde calificar jurídicamente la conducta de Resnick Brenner y Guido Forcieri, ambos funcionarios públicos. No cabe duda que Resnick Brenner, cuando dictaminó en el expediente SCI 041-3101-10, que debía requerirse la opinión del entonces ministro de Economía respecto al temperamento de adoptarse con Chicone Calcográfica y el pedido de concesión de plan de pagos, este conocía la circunstancia inusual de su requerimiento, presumiéndose que dictaminó en este sentido luego de haberse reunido con César Guido Forcieri, jefe de gabinetes de asesores del ministro de Economía de la Nación, y Núñez Carmona. Luego se verificó su conducta incriminatoria cuando, al recibir la nota firmada por Boudou, dictaminó a favor de la concesión del plan de pagos, por lo tanto actuó en calidad de partícipe de la conducta realizada por el autor Amado Boudou. Respecto al elemento subjetivo de esta participación, el imputado Resnick Brenner pudo presumir, luego de la reunión que mantuviera con las personas antes aludidas, que el ministro de Economía de ese entonces tenía un interés ilícito con respecto a la situación falencial de la empresa Chicone, ya que solicitó un trámite, vista al Ministerio de Economía, que hasta ese momento no era usual en ese tipo de expedientes. Por otro lado, la actuación de Guido Forcieri se adecua típicamente a una participación en las negociaciones incompatibles imputadas al autor Amado Boudou. Concretamente, se aprobaba en autos la actuación del imputado en primer lugar, en la reunión antes aludida junto a Núñez Carmona y Resnick Brenner, con la finalidad de materializar la injerencia de Boudou en el trámite de la concesión de un beneficioso plan de pagos de la firma Chicone Calcográfica. Su conducta no fue neutral, ya que de los dichos de Resnick Brenner se trasluce que su mensaje fue transmitido ante la activa participación de alguien que no tenía ninguna relación formal con el Ministerio de Economía, además de encontrarse estrechamente ligado con el motivo que convocara el encuentro. Por lo tanto, el motivo de la reunión de noviembre de 2010 habría sido el tratamiento que debía dársele a la presentación que efectuara Olga Chicone en el expediente S01-041-3101-2010. Por lo expuesto, es innegable el dolo como conocimiento y voluntad de realización de la conducta penalmente relevante con el que actuó César Guido Forcieri. En segundo lugar, a través de las declaraciones de Ariel Revelo, presidente de la Casa de la Moneda al momento de los hechos, y de otra prueba reunida detallada en la valoración, ver secuencias de llamados telefónicos entre Revelo y Forcieri en la semana que se emitieron los dictámenes para dar de baja la licitación, se logró determinar que el imputado Forcieri fue quien, a instancias de Boudou, realizó los actos tendientes para interrumpir la licitación que beneficiaría a la firma KBA y, en consecuencia, podría perjudicar a CBS. Al momento de calificar los aportes del jefe de asesores, Guido Forcieri, quien se demostró era el hombre de confianza de Boudou dentro de la esfera pública y que a la vez tenía una relación con José María Núñez Carmona, al que conociera en sus años universitarios, entiendo que actuó en calidad de partícipe necesario de la misma, ya que su conducta se desarrollaba bajo la influencia y por mandato de quien fuera el autor del hecho. Como antes se afirmara, la figura penal descripta por el artículo 265 del Código Penal prevé como elemento típico la posibilidad de que el interés se canalice por interpósita persona. Este es el caso de intervención de terceras personas como Núñez Carmona, Van den Broele, que no reúnen la calidad especial de funcionarios públicos, o bien se requiere que el propio funcionario canalice su interés a través de un dependiente o inferior jerárquico, siendo este caso el de las conductas realizadas por Resnick Brenner y Guido Forcieri, más aún cuando la contribución al hecho es de una entidad tal que el delito no podría haberse cometido de otro modo. Así, la actuación de estos últimos resulta una canalización más del interés de Amado Boudou en beneficiar a la firma Chicone Calcográfica y por ende a sí mismo. En esta línea, el doctor Marcelo Sanchinetti ha sostenido que también serán punibles solo como partícipes, desde luego por tratarse de un delito especial propio, aquellos que, aunque estén persiguiendo un interés definido, no reúnan la calidad especial de autoría. Sanchinetti, en la obra Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, se citan datos de editorial. En conclusión, por los fundamentos expuestos, los hechos imputados encuentran su posición típica en las figuras antes aludidas. Noveno, petitorio. En virtud de todo lo hasta aquí expuesto, respetuosamente solicito. Primero, se tenga por formulado el requerimiento de elevación a juicio respecto de los procesados Amado Boudou, José María Núñez Carmona, Alejandro Van den Broele, Nicolás Chicone, Rafael Resnick Brenner y Guido Forcieri por los delitos calificados en el apartado sexto de este requerimiento. 2. Se cumple con lo solicitado en la extracción de testimonios del apartado que antecede. 3. Se proceda de acuerdo a lo normado en el artículo 351 del Código Procesal Penal de la Nación y se eleven las presentes actuaciones al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Federal que por sorteo corresponda. Fiscalía número 1, 18 de agosto de 2016. Se pasará ahora a dar lectura a las calificaciones legales esbozadas por las querellas al momento de requerir la elevación a juicio de las actuaciones.
A foja 7826 a 7861 vuelta, en el apartado quinto de su requerimiento de elevación a juicio, la doctora Laura Alonso, junto con los doctores Mariano Cartolano y Natalia Pereira, por parte de la Oficina Anticorrupción, requirieron la elevación a juicio respecto de Amado Boudou, José María Núñez Carmona, Alejandro Paul Van den Broele, Nicolás Tadeo Ciccone, Rafael Resnick-Brenner y Guido César Forcieri, señalando que la maniobra investigada es subsumible en distintas figuras delictivas comprendidas en el título 11, Delitos contra la Administración Pública del Código Penal de la Nación. Por un lado, se advierte que la fracción de los hechos referida al acuerdo por el cual Nicolás y Héctor Ciccone, fallecido, cedieron el 70% de las acciones de Ciccone Calcográfica a Amado Boudou y Núñez Carmona, a cambio de que el entonces ministro de Economía realizara los actos tendientes a la recuperación de la empresa, encuadran los delitos de cohecho, activo y pasivo reprimidos en los artículos 258 y 256 del Código Sustantivo. Por otro, los supuestos referidos a la sustanciación de la solicitud de un plan de pagos ilegal presentada por la empresa calcográfica ante la FIP, a la interrupción de la licitación pública número 58/09 de la Sociedad del Estado Casa de la Moneda, destinada a la compra de maquinaria para lograr el autoabastecimiento de la producción de billetes y al trámite de la presentación de CBS, ex Ciccone Calcográfica, ante esa sociedad del Estado, donde se resolvió contratarla para la impresión de billetes, configuran el tipo de negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas previsto en el artículo 265 del Código Penal, que en el caso debe apreciarse como delito continuado, teniendo en cuenta que su reiteración responde a un mismo plan celeris y por ende forma parte de una única maniobra. Finalmente, entendemos que la relación que se da entre las dos primeras figuras legales, cohecho activo y pasivo, y la tercera es la del concurso real, artículo 55 del Código Penal. A su turno, a fojas 8079 a 97, el doctor Mariano Federici, junto a los doctores Mariela Andrea Simolay y Gustavo Facundo Horaci, por parte de la Unidad de Información Financiera, entendieron que deben elevarse a juicio las actuaciones respecto de las siguientes personas y de acuerdo a la calificación legal que señalaron en cada caso. Primero, Amado Boudou, por considerarlo coautor penalmente responsable de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública, artículos 256 y 265 del Código Penal, los cuales concursarían idealmente. 2. José María Núñez Carmona, por considerarlo partícipe necesario penalmente responsable de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles, los cuales concursarían idealmente. Tercero, Alejandro Paul Van den Broele, por considerarlo partícipe necesario penalmente responsable de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles, los cuales concursarían idealmente. Cuarto, Nicolás Tadeo Ciccone, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de cohecho activo, de acuerdo a las previsiones del artículo 258 del Código Penal. Quinto, Rafael Resnick-Brenner, por considerarlo coautor del delito de negociaciones incompatibles con la función pública, habiendo actuado en su carácter de jefe de asesores de la Administración Federal de Ingresos Públicos bajo la dependencia del Ministerio de Economía a cargo de Amado Boudou, artículo 265 del Código Penal. Sexto, César Guido Forcieri, por considerarlo coautor del delito de negociaciones incompatibles con la función pública, habiendo actuado en su carácter de jefe de asesores bajo la dependencia directa del entonces ministro Amado Boudou, artículo 265 del Código Penal. Bien. Declaro abierto el debate. A los imputados les voy a pedir que continúen prestando atención al desarrollo del debate tal cual lo vienen haciendo. Y en los términos del artículo 376, al Ministerio Público Fiscal le pregunto si tiene alguna cuestión preliminar. Ninguna, señor presidente. Bien. A la Unidad de Investigación Financiera le hago la misma pregunta. ¿Alguna cuestión preliminar para plantear? Ninguna, señor presidente. Muy bien. Y a la Oficina Anticorrupción en igual sentido, ¿alguna cuestión preliminar? Bien. Doctor Durañona, ¿alguna cuestión preliminar para plantear en los términos del artículo 376 del Código de Rito? Sí, un segundito. Sí, lo escuchamos. En primer lugar, como ya lo he reiterado en muchas ocasiones a lo largo de la tramitación de esta etapa oral, considero que este juicio y que este debate, en las condiciones en que está siendo llevado, no puede llevarse a cabo. Y lo digo básicamente porque entiendo que hay muchos elementos que no están en este debate, elementos probatorios. Recién se leía la participación, por intermedio del requerimiento del fiscal, de una cantidad innumerable de funcionarios de la FIP. Los funcionarios de la FIP fueron solicitados por esta defensa a fin de que presten declaración testimonial, haciendo la salvedad
que ellos también se encuentran con pedido de indagatoria por parte del fiscal Dilelo en la causa 12777. Justamente porque acá, como se leyó en el requerimiento, se investiga la supuesta influencia de varias de las personas que están acá sentadas, varios de los imputados, respecto de la decisión que tuvieron los funcionarios en el dictado de la quiebra y su posterior levantamiento. Por otro lado, el mismo fiscal ha solicitado al ofrecer prueba la relación o la conducta autónoma que le habría cabido al señor Resnick Brenner respecto de Ricardo Echegaray. Entonces, la función de todo tribunal, modestamente lo digo, y ejerciendo mi labor profesional, que la tengo que ejercer con la mayor de las capacidades que el asunto requiere, entiendo que si el tribunal quiere encontrar la verdad de los hechos, quiere encontrar una ecuanimidad y que haya una verdad objetiva respecto de cómo realmente sucedieron los hechos, ya sea para absolver, ya sea para condenar. Pero ustedes, para llegar a una sentencia justa y razonable, deben contar con la totalidad de los elementos de prueba y de los testimonios que están en esta causa. Y que están en esta causa, básicamente, que están en el Juzgado Federal 4, conforme el mismo doctor Ariel Lijo lo solicitó cuando ordenó la extracción de testimonios y que se forme la causa 1277, y que dijo, a fin de proseguir con la investigación de la presente causa 1302, extráigase testimonios. Entonces, yo voy a solicitar la nulidad de la apertura de este debate, todo lo que ocurra en consecuencia, por haberse violado los artículos que así lo prescriben, y voy a hacer reserva de recurrir en casación y del caso federal. Por el momento es todo lo que tengo que decir. Muy bien, se tiene presente. Doctor Molinero, ¿alguna cuestión preliminar? No, no tengo ninguna cuestión preliminar, señor presidente, salvo que hoy a primeras horas de la mañana presenté el recurso de casación respectivo contra el plateo de litispendencia, que es similar a lo que está planteando el doctor Durañón. Muy bien, se tiene presente. Doctor Sanchán. Perdón, sí, disculpe, perdón. doctor. Sí, doctor. Ahora que lo dice el doctor Molinero, a mí me notificaron ayer a las 12:30 del mediodía del rechazo de la litispendencia, así que también No están en término, obviamente. estoy en término para presentar la casación y tiene que ver con lo que acabo de manifestar. Sí, sí, muy bien, se tiene presente. Doctor Sanchán. No tenemos ninguna cuestión preliminar, señor presidente. Muy bien, se tiene presente. Doctor Slominski, ¿alguna cuestión preliminar? No, señor presidente. Muy bien, se tiene presente. Doctor Jesse o Bertotti. Siempre me olvido. Poletti, perdón, no Bertotti. Discúlpeme, doctor Poletti. Tengo muchos nombres en la cabeza. No se escucha nada. No sé si está encendido el micrófono. ¿Está rojo? Ahí lo encendí, ¿me escucha? Poco. A ver. A ver ahí. Ahora, señor presidente. Ahí sí, perfecto. Doctor Poletti, perdón. Con el doctor Yesi asumimos días atrás la defensa del señor Resnick Brenner, por lo que vamos a pedirle al tribunal tenga bien concedernos al menos el lapso de una semana para eventualmente decidir si esta defensa va a plantear o no cuestiones preliminares, señor presidente. Muy bien, se tiene presente. Ahora ya nos abocamos a resolver esa cuestión. Y doctora Vigliani, ¿alguna cuestión preliminar? Sí, en el mismo sentido. Yo acabo de tomar intervención hace escasos 20, 30 minutos, con lo cual tengo un desconocimiento absoluto, por lo cual solicité la suspensión e hice la reserva pertinente y la introducción del caso federal, y pediría cuanto menos que se me dé la posibilidad de evaluar si es pertinente o no. Prácticamente no tuve posibilidad ni siquiera de entrevistar a mi defendido. Si vamos a hacer alguna cuestión relacionada con las preliminares, hacerlo en la audiencia próxima una vez iniciada. Muchas gracias. Muy bien, se tiene presente. Bien, resultando
atendibles estas dos últimas peticiones que efectúan las defensas a las que pregunté en último término. El tribunal, en los términos del artículo 112, va a hacer lugar a la postergación del planteo de estas cuestiones preliminares que serán, en caso de que así lo consideren, recibidas en la próxima audiencia del martes que viene, martes 10 de octubre a las 9:30 horas, y con posterioridad a ello, de acuerdo a la complejidad, advierto a las partes acusadoras que veremos si el traslado se realiza en el mismo día con algún cuarto intermedio o se hace otro traslado, pero eso depende de la complejidad de lo que viene planteándose hasta ahora y lo que surja de los eventuales planteos de cuestiones preliminares que resten, si no hay objeción. No objeción, señor presidente. Muy bien. Entonces, como no podríamos continuar con la audiencia hasta que esté satisfecho esa parte que corresponde sustanciar, tendríamos que hacer un cuarto intermedio. Sin perjuicio, hago 2 o 3 anuncios de orden. En primer término, ya las partes van a poder concurrir con sus soportes magnéticos a la cabina de transmisión a llevarse una copia de la audiencia que va a ser videofilmada. A la brevedad van a estar trabajando también taquígrafos, hoy no porque no lo consideramos necesario, así que también va a estar a disposición de las partes. Y respecto de la continuidad de la audiencia, de momento, como ustedes saben, de acuerdo a la carga del tribunal, va a desarrollarse la audiencia de debate los días martes de aquí en lo sucesivo, ¿sí? Así que por ahora esos son los anuncios y haríamos entonces un cuarto intermedio hasta el próximo martes a las 9:30 horas. Que tengan buen día.